Bueno, es un gusto para mí poder hablar en el capítulo de neurología. Vamos a tratar un tema importantísimo. Soy el doctor Jesús de la Jara, médico internista del Hospital Rebagliati, y vamos a hablar de la esclerosis múltiple, también llamada, como mencioné alguna vez, esclerosis en placa en algunos países de Europa, ¿no? Principalmente en Francia. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante de origen autoinmune que afecta a la sustancia blanca solamente, que cursa generalmente con un cuadro de brote-remisión y es incapacitante. Es muy importante eso porque, bueno, es una enfermedad primero que ataca a la mielina, ¿no? Quiere decir que las neuronas pierden esta capacidad, pues, ¿no? De la conducción tan rápida que tienen normalmente. Es de origen autoinmune porque, aunque no se han visto exactamente la causa exacta ni los mecanismos, se sabe que es un ataque autoinmune contra los oligodendrocitos principalmente, que están cubiertos de la sustancia blanca, ¿no? Que cubren la sustancia blanca. Y es una enfermedad, pues, que es típicamente brote, remisión, en el sentido de que se prende, por decirlo así, y luego se apaga. Y es incapacitante. Ya es algo muy importante. Es la segunda causa de invalidez en una persona joven, ¿no? En un adulto joven. La primera causa, recordemos, son traumatismos, ¿no? De cualquier tipo, automovilístico, accidentes, etcétera. Es la segunda causa de que el paciente joven, adulto joven, se quede inválido, ¿no? Va a ser bien incapacitante porque el paciente va a estar postrado, no va a poder hacer muchas cosas de la actividad diaria. Es una enfermedad en verdad un poco frecuente, ¿no? La epidemiología varía bastante dependiendo del área geográfica, ¿no? Por ejemplo, más o menos en el nivel ecuatorial es de 1 en 100.000 y el nivel del norte de Europa es de 80 en 100.000. Esta gran diferencia, pues, justamente hace ver que, aunque la enfermedad de esclerosis múltiple es algo autoinmune, no es típicamente genética, ¿no? Hay relación genética, sí, fundamentalmente con el HLA-DR2, el HLA-DR3, DQ, el HLA-B7 y A3. Fundamentalmente el HLA-DR2. Hay genética, sí, es cierto que los gemelos homocigotos, es decir, gemelos que son totalmente iguales, ¿no? Los llamados gemelos, tienen más o menos 30% hasta 20-30% de posibilidad de que el otro también tenga. Esto quiere decir que hay un porcentaje importante, bastante importante, que no corresponde aparentemente solamente a causa genética. Esto de acá, justamente llamada las causas ambientales, se está investigando y se ha relacionado en parte a la presencia geográfica, ¿no? Por eso estamos hablando de que, por ejemplo, esta enfermedad es más frecuente mientras más alejada esté del Ecuador. Eso quiere decir en los polos norte y sur. Por lo tanto, es una enfermedad típicamente del norte de Europa, ¿no? Más frecuente en España, Francia, pero mucho más en las zonas, pues, ¿no? De los países nórdicos, ¿no? Suecia, por ejemplo, Finlandia. ¿Cuál es la hipótesis? Obviamente no se piensa de que está relacionada con la geografía y también, pues, no, por la presencia del sol, ¿no? En este caso la vitamina D cobra importancia como una hipótesis, en verdad, porque no hay nada demostrado, pero que se supone que esos países las personas tienen menos contacto con el sol, menos cantidad de vitamina D, y por lo tanto sería un factor importante, ¿no? O sea, sí se ve realmente que hay una variación importantísima en la incidencia según la región que vive la persona, ¿no? En los niños representa más o menos de 0,3 a 0,4%, ¿no? Y la mayoría de los pacientes, 2/3 de pacientes, tienen el inicio de la enfermedad entre los 20 a 40 años, ¿no? De la segunda década de la vida a la cuarta década. Es un paciente, generalmente mujer, vemos que la relación es de 3 a 1, mujeres-hombres, es mucho más frecuente en mujeres. Una paciente joven, pues, no, que tiene justamente una pérdida de funciones fundamentalmente sensitivas y de también algunos casos motoras, ¿no? La etiopatogenia, como mencioné, es algo autoinmune, ¿no? Que está bien probado que es autoinmune, pero esto de aquí a qué se debería, ¿no? Justamente están los factores disparadores, que pueden ser infecciosos, hormonales o traumatismo, ¿no? Siempre se relaciona lo hormonal porque eso explica un poco que la frecuencia esté mucho más para las mujeres, ¿no? Los traumatismos sí no está muy claro, en verdad, ¿no? Este es un cuadro bien amplio en el cual vemos más o menos la etiopatogenia de la esclerosis múltiple, ¿no? Como vemos acá, hay factores estáticos, los llamados, pues, que se desarrollan desde la infancia y obviamente en la formación en el útero, que proporcionan un bajo riesgo y algunos un alto riesgo, ¿no? En caso de alto riesgo, el sexo femenino, obviamente, factores genéticos relacionados al HLA. Los factores haplotipos, en cambio, son de bajo riesgo, protectores de HLA, ¿no? También nacidos en latitudes altas. Recordemos que la latitud se mide desde el Ecuador hacia arriba o hacia abajo, ¿no? El mes de mayo también, en la estación en que la persona se desarrolla, también es un factor importante, ¿no? En cuanto a factores dinámicos, mayormente los de adolescencia y la juventud temprana, adultez temprana, tendríamos que hablar, ¿no? De justamente los suplementos de vitamina D, la dieta
en proporción adecuada de aceites, ¿no? de origen animal, por ejemplo pescado. La exposición al sol y obviamente la actividad fuera de casa, ¿no? Que es un factor importante que estamos hablando, ¿no? La exposición a los rayos ultravioleta, el fumar, la deficiencia de vitamina D son factores que contribuyen justamente, ¿no? a un mayor riesgo, ¿no? Y en la adultez, pues mayormente, hablando de las infecciones, está relacionado con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Que sabemos pues que es un virus en verdad bastante relacionado con otras enfermedades autoinmunes, no solamente con el caso de la esclerosis, sino también con el lupus, ¿no? Así que es algo no tan específico, ¿no? Entonces se producen, lo que es cierto, unas áreas de desmielinización que generalmente están en estas latitudes, ¿no? Periventricular, subapial y troncoencefálico, ¿no? También puede afectar la médula espinal, que es muy importante, y el nervio óptico, ¿no? Fundamentalmente a nivel de esas situaciones se generan las alteraciones de desmielinización. ¿A quiénes ataca? Ataca a los oligodendrocitos, que sabemos que son las células que están encargadas de formar la mielina en el sistema nervioso central, ¿no? Por eso no afecta al sistema nervioso periférico, no afecta a las células de Schwann, ¿verdad? Que están en el sistema nervioso periférico, ¿no? Por lo tanto, justamente es una enfermedad solamente del sistema nervioso central, ¿ya? Para el diagnóstico de esclerosis múltiple están estos criterios de Poser, que son del año 1983, ¿no? Un poco ya antiguos, que vamos a ver que hay otra clasificación más moderna. Pero ¿qué nos decían estos criterios? Estos criterios hablaban de la presencia de la enfermedad, ya sea definitiva, ¿no? o probable, en función a episodios de enfermedad y también lesiones, ¿no? Lesiones evidenciadas generalmente en estudio de imágenes, ¿no? En este caso dice, por ejemplo, la esclerosis múltiple definitiva apoyada en la clínica, ¿no? Si el paciente tiene 2 episodios de la enfermedad, quiere decir 2 episodios agudos, ¿no? de ataque de esclerosis. ¿Qué es un episodio de ataque de esclerosis? Bueno, es la presencia de sintomatología, que puede ser, por ejemplo, parestesias, hipoestesias o déficit motor, generalmente en lugares diferentes, o sea, salteados, por llamarlo así, ¿no? Presentados a una persona de manera más o menos aguda, ¿no? Y si hay la evidencia de 2 lesiones separadas en distintas localizaciones, ¿no? La esclerosis múltiple definitiva puede en el laboratorio, en cambio, son 2 episodios y una evidencia clínica o paraclínica de una lesión, solamente una, pero unido a bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo o presencia de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo. Esto justamente es la muestra de que es una enfermedad autoinmune, ¿no? La presencia en el examen del líquido cefalorraquídeo y en la punción lumbar de análisis en laboratorio de bandas oligoclonales, ¿no? Que representan obviamente las inmunoglobulinas G, ¿no? Presencia de autoanticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Otro criterio en este caso es un episodio solamente, pero más evidencia de 2 lesiones y presencia de bandas oligoclonales o aumento del IgG, ¿no? O un episodio de evidencia clínica de una lesión y paraclínica de otra diferentes más bandas oligoclonales o inmunoglobulina G, ¿no? La esclerosis múltiple probable apoyada en la clínica son 2 episodios y evidencia de una sola lesión, ¿ya? Evidencia de una sola lesión. Un episodio y evidencia de 2 lesiones o un episodio y evidencia clínica de una lesión y paraclínica de otra, ¿no? La esclerosis múltiple probable apoyada en el laboratorio, en cambio, son 2 episodios de la enfermedad más bandas oligoclonales o inmunoglobulinas en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, esta clasificación en verdad es muy amplia y muy engorrosa también, ¿no? Porque en el sentido de que no te define exactamente tal vez la esclerosis múltiple, sino solamente sospechas clínicas, ¿no? En el caso de presentar episodios de la enfermedad con lesiones separadas y también con el laboratorio. Es una combinación de las 3, pero que en verdad no te define muy bien, ¿no? Cuándo se trata o no de la enfermedad, ¿no? Por esto y por otros motivos más, fundamentalmente el avance de las imágenes, ¿no? Que vamos a ver acá que son muy importantes, se crearon en el 2010 los criterios de McDonald, que en verdad son modificados, ¿no? Porque la primera data de mucho antes, 2005 más o menos, ¿no? En este caso, justamente utilizamos para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple criterios clínicos de presentación clínica y criterios imagenológicos, ¿no? Imagenológicos. Miren ustedes, por ejemplo, la presentación clínica es más o igual a 2 de 2 ataques con evidencia clínica objetiva de más de 2 lesiones o una evidencia clínica objetiva de una lesión con una evidencia histórica razonable de un ataque anterior, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente tiene de 2 o más ataques con una objetividad clínica de lesión, ¿no? Ya sea pues investigando, analizando, haciendo el examen físico neurológico, y esto de aquí sería suficiente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? No se necesitaría ningún criterio más
Ya, esto es importante porque el paciente entonces puede ser identificado solamente con ataques, ¿no? Y lesiones objetivas de lesiones. Ahora, justamente los criterios también obviamente te dicen que deberíamos ver 2 episodios, 2 ataques, y el diagnóstico sería si los 2 episodios también se separan más o menos de 2 a 3 meses. No, esto es lo que dice el criterio, o sea que debe haber 2 ataques separados de 2-3 meses. Pero lo que se ve en la práctica, como también lo explica, es que uno obviamente puede hacer el diagnóstico, puede presumirlo solamente con el primer ataque, ¿no? No vamos a esperar a que la persona tenga otro para recién pensarlo, ¿no? El otro criterio, ¿no?, de clasificación de diagnóstico es: el paciente tiene más de 2 ataques, mayor o igual a 2 ataques, con evidencia de una lesión, solamente una lesión clínica objetiva, y esto asociado a diseminación en el espacio, ¿no? Entonces aquí en la estudio de resonancia vamos a evidenciar que la resonancia magnética es un examen muy especial porque no solamente te permite el diagnóstico de la esclerosis múltiple, sino también ver dónde está afectada el sistema nervioso central. Eso es lo que se llama diseminación en el espacio, y también te permite más o menos predecir la antigüedad o el estado de ya sea agudez o de cronicidad. Esto es lo que llamamos diseminación en tiempo, ¿ya? Entonces, diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo. Entonces, para el primer criterio necesito 2 ataques, ¿no?, con objetivo clínico, una evidencia clínica de una lesión asociada a una diseminación en el espacio. ¿Esto cómo lo demuestro? Si hay mayor o igual a 2 lesiones, mayor o igual a, ¿no?, lesión, a una lesión en T2, en la secuencia T2 de la resonancia magnética, en al menos 2 regiones típicas de la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son esas regiones? Ya hemos hablado, ¿verdad? Médula espinal, región infratentorial, yuxtacortical y periventricular, ¿no? Y esto de aquí también justamente me va a decir si el paciente pues tiene una distribución. Si el paciente tiene lesiones, ¿no?, hiperintensas en T2, en más de 2, al menos 2 lesiones de 2 lugares que estamos hablando, el paciente tiene una diseminación en el espacio, ¿ya? Una diseminación en el espacio. Ahora, otro criterio es, en cambio, si el paciente tiene un solo ataque y objetividad clínica de más de 2 lesiones, mayor o igual de 2 lesiones, y esto de aquí sí solamente necesita la presencia de diseminación en el tiempo. ¿Cómo se demuestra la diseminación en el tiempo en una resonancia magnética? Si el paciente presenta en las lesiones por resonancia magnética, ¿no?, un compromiso de lesiones que captan el gadolinio y otras que no las captan en cualquier tiempo, ¿no? O una lesión nueva en T2, captadora de gadolinio, ¿no?, y respectivamente del tiempo que se le ha realizado el examen previo, ¿no? Entonces, la diseminación en el tiempo va a verse cuando una lesión es aguda o crónica, y la lesión aguda típicamente sí debería captar, ¿no?, realzarse con gadolinio. Ya esa es la importancia. Entonces, para esa clasificación necesitamos solamente un ataque y lesiones mayor o igual a 2 objetivas clínicas, aunada con la diseminación en el tiempo, ¿ya?, de la resonancia magnética. Otra también que podemos clasificar a la persona de esclerosis múltiple, si tiene un ataque con evidencia clínica de una sola lesión, ¿no? Eso es lo que se llama el síndrome de aislamiento clínicamente, solamente una. Pero en este caso, el paciente debe tener diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, si solamente encuentro un ataque, una lesión clínica, tengo que estar acompañada en la resonancia magnética con diseminación en tiempo y espacio, ¿no? Y finalmente, una progresión neurológica insidiosa sugestiva de esclerosis múltiple, es decir, el paciente no tiene ataques pero está empezando a desarrollar clínica insidiosa, crónica, que me pueda hacer pensar, bueno, debería entonces esto identificarlo con un año de progresión de la enfermedad. Se dice que puede ser retrospectiva o prospectivamente. Eso quiere decir que puedo yo, por ejemplo, encontrar al paciente y ya tiene un año de progresión de enfermedad, entonces ya es retrospectivamente, ¿no? O en todo caso, desde que lo veo, espero a que más o menos el tiempo sea un año, ¿no?, más 2 de los 3 siguientes, ¿no? Evidencia de diseminación en el espacio, en el cerebro, diseminación en el espacio en la médula espinal, o positividad en el líquido cefalorraquídeo con las bandas oligoclonales, ¿ya? Entonces, el examen del líquido cefalorraquídeo es importante, sí, pero estamos viendo que gracias al avance de la tecnología, de las imágenes sobre todo,
la resonancia magnética me permite hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple de muchas maneras, ¿no? Sobre todo viendo qué tanto de extensión tiene el paciente y también el grado de agudez o cronicidad, ¿no? Que es muy importante para el tratamiento, vamos a verlo. Entonces vemos, como les estoy comentando, ¿no? La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que puede afectar a todo el sistema nervioso central. Entonces eso es lo que vamos a evidenciar nosotros en la resonancia magnética, ¿no? Le hacemos la resonancia y en la secuencia T2 vamos a ver generalmente lesiones que captan gadolinio y que son lesiones hiperintensas, ¿no? De color, por decirlo así, un poco blanco, ¿no? Esas lesiones que vemos como parches, que a veces no pueden parecer otra cosa, ¿no? Una lesión tumoral, otra cosa. Esas lesiones nos van a evidenciar de desmielinización del tejido neuronal, ¿no? Y esas lesiones son importantes para saber si tienen diseminación en el espacio, como mencioné, en distintas de las 4 regiones que estamos hablando, o diseminación en el tiempo, ¿no? Esto aunado a los ataques de esclerosis múltiple que vamos a ver ahorita en las manifestaciones clínicas, obviamente es muy sugestible en un paciente joven, sobre todo si es mujer, de que el paciente tiene esclerosis múltiple y no tiene otro tipo de problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la esclerosis múltiple, tienen que recordar eso también, porque esto preguntan veces en los exámenes. ¿Cuáles son las formas clínicas? Eso quiere decir cómo se comporta la enfermedad, cuál es la evolución. Bueno, la enfermedad en el 85% de casos, esto quiere decir la mayoría, se comporta de una forma remitente recurrente, llamada RR en abreviatura, o también llamada forma remitente recurrente en brotes. Esta es la forma más frecuente de la enfermedad, quiere decir que el paciente tiene recurrentemente episodios de ataques, ¿no? Debilidad, parestesias, hipoestesias, dolor, etcétera, ¿no? A veces pérdida de visión. Pero esto remite, eso quiere decir que se acaba, o sea, tiene el ataque y luego esto se acaba, ¿no? Es como si fuera, imaginemos nosotros, una duna, ¿no? Un pico de montaña, ¿no? Empieza el paciente a tener recurrencia y luego remite, sus síntomas se apagan. Luego otra vez, ¿no? A cabo de unos meses o años, se enciende y luego otra vez se apaga, ¿ya? Pero ¿cuál es el asunto? Que al hacer esta forma de remitente recurrente, obviamente el paciente se va deteriorando, ¿no? Luego de que se recupera de la primera, generalmente queda un poco de síntomas y luego otra vez más síntomas y así, ¿no? O sea, el paciente remite, pero no llega, pocas veces llega al basal, ¿no? Mejor dicho, a su 100%, ¿no? La forma secundariamente progresiva es cuando el paciente inicialmente, ¿no? Este tiempo no se sabe ni se puede predecir, puede cursar como una forma remitente recurrente en la cual se recupera, no tiene un ataque, se recupera, pero posteriormente esto de acá se hace progresivo, ¿no? Y ya no el paciente se recupera, sino solamente va al deterioro, ¿no? Esto obviamente es lo más complicado y es un porcentaje mínimo, ¿no? La forma primaria progresiva, en cambio, esta sí es peor, ¿no? Porque quiere decir que la progresión de la enfermedad se da desde un inicio, ¿no? Por eso forma primaria, desde un inicio progresiva. El paciente empieza con ataques y siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Como si fuera una caída, ¿no? El paciente hace síntomas y nunca llega a recuperarse, ni siquiera un poco como es en la forma remitente, ¿no? Sino siempre va hacia abajo. Se va deteriorando y esto obviamente pues puede llevar a la muerte, ¿no? Y la forma progresiva recurrente, en cambio, ¿no? Es cuando el paciente tiene también una lesión progresiva, eso quiere decir que va cayendo en cuanto a capacidades, pero es recurrente, ¿no? O sea, el paciente tiene un ataque y va cayendo, tiene un ataque y va cayendo, pero eso es aún más hacia abajo, ¿no? Más hacia abajo que la primera, ¿no? Entonces, en función a esto va a ser más o menos el tratamiento, como vamos a ver, ¿no? Pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple? Bueno, en verdad, la esclerosis múltiple pues es una enfermedad amplia, ¿no? Neurológica, pero amplia. Se dice que casi todos los pacientes tienen lo que es manifestaciones generales, ¿no? El paciente puede tener generalmente astenia, cansancio y fatiga, ¿no? Es casi obviamente 100% de pacientes tienen esto, ¿no? El paciente tiene una fatiga crónica, ¿no? Esto es lo que sería un ataque al estado general. Puede tener un síndrome piramidal también, ¿no? Con déficits motores típicos de daño de primera neurona, ¿no? Esto puede ser algo típico, con hiperreflexia, espasticidad, etcétera, ¿no? Pero lo cual no es tan frecuente, ¿no? Puede tener un síndrome frontal, obviamente, ¿no? Con todo lo que quiere decir el síndrome frontal, con las manifestaciones sobre todo cognitivas que trae, ¿no? El síndrome cerebeloso también es importantísimo, ¿no? Que el paciente puede presentar. Hay un trastorno psicoafectivo también. El paciente, muchas veces la depresión es un signo, es una sintomatología importante en la esclerosis múltiple, ¿no? Que no solamente es una depresión
de enfermedad, sino es un signo en verdad, ¿no? de esclerosis múltiple. Los pacientes frecuentemente se acompañan de depresión, ¿no? Y en cuanto al cuadro clínico, tendríamos que hablar, si hablamos en cuanto a frecuencia, tendríamos que decir que la sintomatología más frecuente de la esclerosis múltiple es el daño a nivel sensorial, ¿no? Las hipoestesias y la parestesia. Fundamentalmente las hipoestesias, que más o menos como presentación es el 35%, ¿ya? Preguntar la manifestación más importante, más frecuente de la esclerosis múltiple, las hipoestesias, ¿no? Alteraciones a nivel sensitivo. Luego le siguen las parestesias y luego muy cerca viene la neuritis óptica, ¿no? La neuritis óptica más o menos es 30%, 25% de manifestación, y se puede caracterizar por un dolor ocular a la movilización, que es frecuente, una visión borrosa, ¿no? Por el daño a nivel del nervio óptico, la visión borrosa por la neuritis óptica, que puede llegar incluso hasta la macrosis, ¿no? Pero lo más característico es que el paciente tenga un escotoma secocentral, ¿no? Una pérdida de visión, ¿no? En los campos oftalmológicos a nivel del escotoma secocentral, ¿no? Eso es lo que es característico de la neuritis óptica. Además también puede dar la esclerosis múltiple un cuadro de mielitis transversa, ¿no? Una pérdida de función generalmente motora a partir de la médula, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Quiere decir que el paciente no puede movilizar bien sus extremidades, fundamentalmente las inferiores. La enfermedad de Debye, ¿no? También llamado mieloneuritis óptica, ¿no? Es la característica como una variante en verdad de la esclerosis múltiple, con compromiso importante, ¿no? de neuritis óptica, ¿no? Se dice en verdad que la enfermedad de Debye no sería una variante de la esclerosis múltiple, ¿no? Porque la enfermedad de Debye tiene diferentes manifestaciones, diferentes sobre todo pronóstico, ¿no? Un pronóstico muy diferente a la esclerosis múltiple. Por lo tanto, en verdad, aunque se parece bastante, no se considera, según algunos estudiosos, como variante de esclerosis múltiple. Ya es la enfermedad de Debye. Ya la enfermedad de Debye entonces es la mieloneuritis óptica también llamada, ¿no? La tríada de Charcot corresponde a lo que vendría a ser si el paciente tiene áreas de desmielinización a nivel cerebeloso, nivel del cerebelo, ¿no? Con pues las características que conocemos de fundamentalmente pues no disartria, adiadococinesia con ataxia obviamente, ¿no? Ataxia y también un grado de espasticidad, ¿no? Las tres esferas que controla justamente el cerebelo, ¿no? En cuanto a coordinación, habla y también tonicidad, ¿no? Esa es la tríada de Charcot. La va a tener el paciente siempre y cuando la desmielinización sea a nivel del cerebelo, ¿no? También el paciente obviamente puede tener crisis convulsivas en un 2%. En cuanto a signos así clínicos, no tradicionales, por decirlo así, el signo del Dermit, por ejemplo, involucra un compromiso cervical, ¿no? Y es cuando el paciente se le trata de flexionar la región cervical y el paciente tiene una descarga eléctrica aparentemente, ¿no? Una sensación de descarga eléctrica. Eso se llama el signo del Dermit, ¿ya? En caso obviamente la desmielinización es a nivel de cervical, ¿no? Compromiso cervical. La oftalmoplegia internuclear es una sintomatología que también se puede presentar en la esclerosis múltiple y va a dar pues típicamente una diplopia, ¿no? Una visión doble. Además también la esclerosis múltiple es importante porque te da síntomas motores, ¿no? En los ataques agudos, por ejemplo, el paciente puede más o menos movilizarse, tal vez pararse, pero en el ataque agudo del paciente, ¿no? De repente pierde movimiento, ya no puede mover las piernas, no puede pararse. Entonces es un estado pues lamentable en verdad, ¿no? Y es, como les mencioné, una enfermedad pues remitente recurrente en su mayoría, ¿no? Eso quiere decir que el paciente está bien por unas temporadas, tiene los ataques, lamentablemente pierde la movilidad, pierde la posibilidad de pararse, de valerse por sí mismo, y para ello necesita un tratamiento agresivo y posterior a esto posiblemente el paciente otra vez pueda volver a realizar algunas actividades. El gold estándar, ¿no? El diagnóstico, por decirlo así, el examen más importante sin ninguna duda en la esclerosis múltiple es la resonancia magnética, ¿no? Es el examen más importante porque permite evaluar, como hemos visto, ubicación y situación temporal de las lesiones, ¿no? Ver si el ataque es agudo o es un ataque crónico, ¿no? Y vemos pues justamente que también en la esclerosis múltiple se da el fenómeno a veces de aislamiento. Quiere decir que a veces solamente en algunos pacientes, algo raro, ¿no? Solamente hay una zona del sistema nervioso central que está afectada, ¿no? Obviamente es un curso mucho más benigno, ¿no? Que no afecta a todo el sistema nervioso central, sino justamente una pequeña zona, ¿no? Y a veces justamente, como vemos acá, puede estar el daño solamente ubicado en alguna zona, por ejemplo neuronal, que es acá a nivel del nervio óptico, ¿no? Este es el nervio óptico, esta es una secuencia en T, y acá vemos una hiperintensidad, ¿no? Una hiperintensidad.
Estas son lesiones a nivel periventriculares, como estamos viendo, ¿no? Periventriculares, que en esta forma justamente está atañendo en varias situaciones, ¿no? En varias posiciones, ¿no? Acá también podemos evidenciar, si me siguen acá en el tronco mesencefálico, ¿no? En la secuencia T2 una hiperseñal, ¿no? Una lesión blanquecina, que corresponde al área de desmielinización ocasionada por la esclerosis múltiple, ¿no? ¿Qué vamos a observar en el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, como digo, es un examen no importante, quizás ya no tiene tanta la importancia antes por el método de imágenes, pero ¿qué hacemos si encontramos, pues, sacamos el líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar? Bueno, el paciente puede presentar una pleocitosis mononuclear, que generalmente es menos de 50 células, ¿no? Sabemos que la meningitis, como vamos a hablar dentro de un rato, tiene más de 50 a 100 células, se considera una infección, ¿no? Es una pleocitosis mononuclear, pero de menos de 50 células. Tiene una hiperproteinorraquia leve, elevación de proteínas, pero que no llega a más de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Bandas oligoclonales positivas que corresponden justamente, ¿no?, a valoración del índice de la cantidad de inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple tienen en el líquido cefalorraquídeo presencia de bandas oligoclonales y también, pues, no, IgG elevada, lo que da un índice de IgG más de 1,7, ¿no? Entonces, presencia de estos tipos de sustancias, ¿no?, de autoanticuerpos, van a hacer pensar que el paciente puede tener esclerosis múltiple. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la esclerosis múltiple? Bueno, tendríamos pues que revisar varias patologías, ¿no? Sobre todo lo que es algunos autoinmunes, ¿no? Como lupus eritematoso sistémico, ¿no? Recordemos que el lupus eritematoso sistémico pues puede mimetizar grandes, ¿no?, varias causas de daño neurológico, ¿no? Puede ocasionar déficit motor, puede ocasionar convulsiones, ¿no? Déficit sensitivo también, ¿no? La sífilis también es en su forma de neurolues, ¿no? La terciarización de la sífilis también te puede dar sintomatología, ¿no? Recordemos el famoso tabes dorsal, ¿no?, que podría corresponderse a la mielitis de la esclerosis múltiple, ¿no? La poliarteritis nodosa también es una posibilidad, ¿no? En cuanto es un tipo de vasculitis que hemos hablado en reumatología, ¿no?, que te puede dar también un compromiso pues sensitivo, ¿no?, de tipo mononeuritis múltiple, que puede asemejar también a la esclerosis múltiple. Y también recordemos que tiene un grado de compromiso motor, ¿no? La enfermedad de Behçet, otra vasculitis importante, puede dar también complicaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, que pudieran confundirse con eso, ¿no? La enfermedad desmielinizante aguda también, otra variante, ¿no?, otra característica importante que puede llevar a confundir con esclerosis múltiple, ¿no? La infección por citomegalovirus asociada a VIH obviamente también te pueden dar causas similares, ¿no? Más o menos eso sería la descripción diagnóstica de la esclerosis múltiple. No es una enfermedad pues que da jóvenes, por eso obviamente si vemos una mujer joven con esta sintomatología podríamos pensar, ¿no?, que antes de tratarse obviamente de una tumoración, ¿no?, de un problema de medular o un problema de osteoarticular, se trata pues de algo autoinmune, ¿no? Entre ellas tenemos importante el lupus eritematoso, ¿no?, sistémico, ¿no? El tratamiento de la esclerosis múltiple, como vemos acá, se va a llevar con fármacos de primera y segunda línea, ¿no? Los de primera línea quiere decir los que más están demostrados, ¿no?, los que tienen más evidencia de que actúan bien contra la esclerosis múltiple, y entre ellos tendríamos que mencionar el interferón beta, ¿ya? El interferón beta, recuerden, es la primera línea de tratamiento contra la esclerosis múltiple. También contamos, ¿no?, se cuenta con el acetato de glatigrامero, importante también, y la zatropina como una posibilidad de inmunosupresión en esclerosis múltiple, ¿no? Los fármacos de segunda línea son aquellos no necesariamente que no son efectivos, ¿no?, pero que recién están siendo probados, han sido probados, pero todavía no se tiene mucha experiencia con ellos, ¿no? Dentro de ellos debemos mencionar al anticuerpo monoclonal importantísimo, natalizumab, ¿no?, con bastante, más o menos una evidencia ya fuerte como para el uso, ¿no?, y la mitosantrona, ¿no?, además del fingolimod. ¿Qué deberíamos hacer entonces con estos pacientes? ¿No? Miren ustedes que en casos tendremos que diferenciarlo, en verdad, ¿no? En casos de ataque agudo, ¿no?, de esclerosis múltiple, lo que deberíamos utilizar nosotros en verdad es corticoides, ¿ya? Pulsos de metilprednisolona en dosis altas, que puede ser pues no de 500 miligramos a 1 gramo, pulsos de metilprednisolona durante 3 días más o menos, ¿no? O sea, una dosis alta de corticoides. Ese es el tratamiento de los ataques agudos por esclerosis múltiple, ¿no? Los demás tratamientos generalmente son llevados a cabo en pacientes, ¿no?, para tratar de modificar la enfermedad, ¿no?
son los llamados tratamientos, ¿no?, modificadores de la enfermedad. Eso quiere decir que son agentes, ¿no?, que atacan al sistema, mejor dicho, modulan al sistema inmune, y de esta manera van a tratar de evitar la progresión de la enfermedad, ¿ya? El pulso de corticoides se da en pacientes que tienen un ataque agudo. Estos ataques agudos pueden presentarse de un momento a otro, empeorar bastante al paciente, y la indicación ahí sí es de pulsos de corticoides, ¿ya? Lo demás que estamos viendo, por ejemplo, el interferón beta, ¿no?, beta 1, beta 1A y el acetato de glatiramero, esos de ahí son tratamientos en pacientes crónicos, ¿no? En este caso, como vemos acá, esclerosis múltiple, ¿no?, remitente recidivante, ¿no? Este tipo de esclerosis múltiple, en cuanto a tratamiento, manejo a largo plazo, se puede tratar con eso, ¿no? Si el paciente tiene un inicio agresivo, alguna evidencia, podemos soportarla por los tratamientos de segunda línea, ¿no?, como el natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y el fingolimod, que también es un inmunomodulador a nivel fundamentalmente de los linfocitos B, ¿no? Ejerce una función a nivel de los receptores, tratando pues de atrapar a los linfocitos y de que no vayan hacia la barrera maternoencefálica, y con esto dañan al sistema nervioso central, ¿no? La mitosantrona también, aunque actualmente ya no es usada tanto, ¿no? En la esclerosis múltiple también con brotes, ¿no?, la secundariamente progresiva y la primariamente progresiva, también las alternativas son similares, ¿no? Interferón beta, ¿no?, mitosantrona. Obviamente la primariamente progresiva es la más catastrófica, como hemos hablado, y no hay evidencia de tratamiento eficaz, ¿no? O sea, obviamente vamos a probar de todo, pero lamentablemente no hay una respuesta, ¿no?, muchas veces. Esos son los fármacos últimamente. Hay muchos fármacos, como sabemos, pues, ¿no? Todo lo que se relaciona a enfermedades autoinmunes, en verdad, tienen que entender que va a haber bastante progresión, ¿no?, de la medicina, ¿no? Bastantes medicamentos están siendo aprobados, y en este caso tenemos que mencionar al fingolimod, ¿no?, que el fingolimod es un antagonista de los receptores de la esfingosina, ¿no?, que, como he mencionado, en parte van a ocasionar la progresión, la diferenciación y la emigración de los linfocitos hacia la barrera hematoencefálica, y justamente esto de aquí va a ser, ¿no?, un antagonismo para evitar que los linfocitos atraviesen esta barrera y hagan daño, ¿no? Tenemos también a la teriflunomida, dalfamipridina, y los anticuerpos monoclonales, pues, de tipo anti-CD20, ¿no?, típicamente el rituximab o crelisumab. Todos estos medicamentos de aquí, ¿no?, son unos medicamentos que atañen al sistema inmune y van a tener obviamente una importancia seguro posterior, ¿no? Actualmente, como mencioné, lo de primera línea son el interferón beta fundamentalmente, ¿no? Además del tratamiento modificador de la enfermedad, o sea, que tratamos de frenar la enfermedad, también existe el tratamiento sintomático, ¿no?, porque esos pacientes van a tener bastantes problemas a nivel neurológico, ¿no? Por ejemplo, el paciente va a tener una disfunción cognitiva. Para ello, el donepezil es un medicamento ya aprobado para el uso, ¿no?, de estos problemas. Si el paciente obviamente tiene depresión, que hemos hablado que es una característica, ¿no?, innata a esta enfermedad, podemos ayudarnos de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no?, como por ejemplo la fluoxetina. Si el paciente tiene fatiga, podemos darle amantadina, metilfenidato, fluoxetina también como ayuda para este síntoma. Si el paciente tiene dolor, utilizamos preferentemente antidepresivos tricíclicos, ¿ya?, o también anticonvulsivantes como la carbamazepina, ¿ya?, para manejo de dolor. Para la espasticidad siempre vamos a usar el baclofeno, ¿no?, que nos ayuda bastante para ver eso. Si el paciente aparte tiene problemas, ¿no?, de espasticidad en músculos, en extremidades, podemos ayudarnos. El paciente puede presentar también un problema a nivel de incontinencia urinaria, ¿no? Sabemos que la esclerosis múltiple afecta a toda la médula espinal, entonces puede tener incontinencia urinaria, y para eso nos vamos a ayudar del prazosin, ¿no?, un antagonista alfa que justamente te ayuda a hacer mayor tono, ¿no?, en el esfínter, pues, vesical, ¿no? Para la constipación podemos utilizar supositorios, obviamente también enemas, y para la disfunción sexual los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como por ejemplo el sildenafil, ¿no? Nos vemos entonces que la esclerosis múltiple, ¿no?, es una enfermedad autoinmune que tenemos que tratar de controlarla, ¿no? Si el paciente tiene episodio agudo, podemos utilizar corticoides en pulsos de grandes dosis. Si el paciente tiene una enfermedad ya establecida, podemos también tratar de modificarla mediante el uso de inmunomoduladores, que ya hemos hablado ampliamente, ¿no? Y para el manejo sintomático, los pacientes que van a tener problemas neurológicos, también tenemos un arsenal para ayudarnos sobre eso, ¿no? Los pacientes de esclerosis múltiple también tienen factores llamados de mal pronóstico, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, empieza a una edad de inicio tardío, más de 30, 40, 50 años, el paciente va a tener peor pronóstico. Si el paciente es varón, también lamentablemente
mente, ¿no? Si el paciente inicia con síntomas cerebelosos, motores por ejemplo, también es peor pronóstico. Dependiendo del número de brotes que tenga en los primeros 2 años, si empieza bastante activa la enfermedad, también va a ser un factor de mal pronóstico, ¿no? Intervalo entre brote y brote, persistencia de manifestaciones clínicas a pesar del tratamiento, ¿no? Historia familiar positiva y una clase social baja. Todos estos de aquí son factores asociados a mal pronóstico en la esclerosis múltiple, ¿no? Tendríamos que hablar de otras enfermedades desmielinizantes, ¿no? Mencionarlas como la enfermedad de Davis que hemos hablado, de la enfermedad de la mieloneuritis óptica, ¿no? La enfermedad de Valot es una desmielinización que fundamentalmente se va a dar en la sustancia blanca, pero en la parte subcortical, ¿no? Es una variante, es una otra enfermedad tipo desmielinizante que también atañe a los sistemas, a los oligodendrocitos, ¿no? La enfermedad de Valot. La enfermedad de Marcafaba-Vignami, ¿no? Es una enfermedad pues típicamente, ¿no?, encontrada en pacientes varones, ¿no?, consumidores de vino en Italia, por eso de ahí viene el nombre de la procedencia italiana, ¿no? Pero se veía inicialmente más en pacientes alcohólicos, ¿no?, que tomaban vino, ¿no? Y esto se debía a una degeneración primaria del cuerpo calloso, ¿no? No se desconoce el mecanismo exacto, pero sí se sabe esa asociación importante, ¿no? Es una degeneración desmielinizante, pero solamente del cuerpo calloso, ¿ya? Y esto acá obviamente le va a traer problemas al paciente, fundamentalmente problemas de tipo cognitivo, ¿no? Pero también obviamente lo demás, ¿no? La mieloneulisis pontina es una desmielinización, pero que es ocasionada no por degeneración, sino más bien por una nox aguda, ¿no? Sabemos que es la principal complicación, mejor dicho, la causa más importante de complicación de una reposición muy agresiva, muy rápida de sodio, ¿verdad? Si el paciente tiene hiponatremia y nosotros le corregimos demasiado el sodio, le damos mucha cantidad de solución hiperosmolar, esto de aquí puede llevar justamente, ¿no?, por trastornos a nivel de sodio y también de líquido a nivel celular, un daño tan severo que puede ocasionar una mieloneulisis pontina, ¿no?, que es algo que lamentablemente puede llegar a veces a ser fatal. Bueno, entonces hemos revisado, muchachos, la esclerosis múltiple, una enfermedad muy importante, interesante, poco frecuente, es preguntada más o menos en los exámenes, ¿no? Tendríamos que recordar lo que hemos hablado, ¿no? Fundamentalmente los criterios clínicos, ¿no? La presencia de lesiones a nivel de la resonancia magnética, la sintomatología importantísima también, ¿no? Una persona que tiene constantemente ataques agudos, ¿no?, de lesiones a nivel sensitiva, ¿no?, con hipoestesia, parestesia o también déficit motor, ¿no? Son lesiones, son ataques agudos que tienden a recidivar, ¿no? Viene uno, se apaga y viene otro. Esa es la característica más importante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el 85% de posibilidad de forma clínica es justamente esa, ¿no? Entonces, como al ser la más frecuente, entonces si les viene en algún caso que justamente le están hablando de una persona joven, mujer, de que tiene ese tipo de problemas y que viene y va a la enfermedad, probablemente se trate de esclerosis múltiple, ¿no? Las alternativas terapéuticas hemos discutido ampliamente, así como la farmacología adyuvante, ¿no? Aquí hay, me parece, un par de preguntas solamente, ¿no? En cual dice, a ver, el signo síntoma más común de presentación de la esclerosis múltiple es, hemos hablado ampliamente, de que la hipoestesia y parestesia lideran la sintomatología, ¿no? Pero aquí nos presentan la neuritis óptica, que sería la posibilidad más cercana, ¿no?, que es muy frecuente, 25%, ya hemos hablado, característica de visión borrosa, ¿no?, dolor a la movilización ocular. El paciente pues tiene neuritis óptica y si es joven obviamente tenemos que pensar en esclerosis múltiple. Y esta pregunta de aquí, a ver, la esclerosis múltiple se asocia a una distribución geográfica característica, por supuesto, ¿no? Hemos hablado bastante de que en los países nórdicos y en los extremos, ¿no? Se puede decir de muchas maneras, ¿no? Se puede decir en los extremos, ¿no?, del globo terráqueo, se puede decir más alejado de la línea ecuatorial, se puede decir a la presentación de la latitud más alta, ¿no?, o mayor latitud. El paciente pues tiene mayor predisposición, ¿no?, de tener esclerosis múltiple, ¿no? Distribución geográfica, sí. Presencia de anticuerpos contra el sarampión en el líquido cefalorraquídeo se puede hallar, sí, por reacción cruzada. Ciertos antígenos de histocompatibilidad HLA, fundamentalmente el DR2. Elevación de inmunoglobulinas oligoclonales, ¿no?, lo que son las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo verdadero, ¿no? La clave aquí sería todo lo anterior. Bueno, hemos terminado este capítulo y